Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de Señores, hermanas y hermanos. Ya estamos en la recta final, ya estamos en la primera semana de Adviento, y la palabra Adviento significa venimiento. Advenimiento significa venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos en este tiempo la preparación para la venida de nuestro Señor. Y ya sabemos que el Señor Jesús vino hace más de 2000 años y el Señor se encarnó en el vientre purísimo de María Santísima, pero el Señor lo celebramos su cumpleaños todos los años. Damos gracias a Dios porque se ha encarnado, porque Dios se ha hecho uno como nosotros, dice San Pablo, en todo menos en el pecado. Y damos gracias a Dios porque Él ha sido el regalo para nosotros del Padre. Y la pregunta, hermanas y hermanos, es ¿y qué regalo le vamos a hacer nosotros a Cristo Jesús en este tiempo de preparación para la Navidad, para el nacimiento del Señor? Vamos a estar hablando de eso y de muchas cosas más en el transcurso de este programa, pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en las manos santas de ese que se ha encarnado, se ha hecho uno como nosotros, que es Jesús el Señor. Hermano, hermana, en este momento vamos a orar. Padre Santo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, gracias por el regalo maravilloso, el regalo santo, el regalo más precioso que podemos nosotros desear, imaginar, tener, que es el regalo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en Jesús tenemos puesta nuestra esperanza. Con Jesús tenemos victoria sobre el mal, sobre aquello que nos aparta de la meta que tú tienes para nosotros, que es la felicidad eterna, que es el cielo. Padre Santo, gracias, mi Dios, por amarnos a tal extremo, mi Dios, que nos has dado lo más grande que nos puedes dar, el regalo más maravilloso, a Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Tanto amó Dios al mundo, dice la palabra de Dios, tanto te ha amado a ti, tanto me ha amado a mí, hermano, que lo dio todo, todo. Y nosotros a veces, Señor, escatimamos, a veces te decimos, te damos esto, pero danos lo otro, Señor. Y si no nos das nada, no te damos nada tampoco. Y nos rebelamos contra ti, mi Dios, y te exigimos, Señor, cuando al fin y al cabo, sin ti no somos nada. Gracias, mi Dios, por tu paciencia. Gracias, mi Dios, por tu amor que no tiene límites, ni conoce fronteras, ni condiciones. Bendícenos, oh Dios, en esta recta final, en este tiempo en que nos preparamos para celebrar la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que también nosotros, mi Dios, podamos no solamente celebrar que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, pero también celebrar que Jesús viene a nosotros a medida que nosotros disponemos nuestro corazón para que Él more en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro ser, y para que al igual que María Santísima podamos llenarnos del gozo que solamente tú nos puedes dar en Cristo Jesús. Poder decir como ella, mi espíritu se goza en el Dios que me salva, ese Dios que está dentro de mí, ese Dios que está conmigo, ese Dios que ha nacido para darme vida abundante, ese Dios que por amor se entrega a mí, se rinde a mí, para que yo me entregue a Él y me rinde a Él para siempre, y podamos vivir eternamente juntos una feliz Navidad. Eternamente juntos una feliz Navidad. Señor Padre Todopoderoso, que estemos conscientes que la Navidad no es otra cosa que el mismo Jesucristo, que se hace hombre, que se encarna. Permite, mi Dios, que en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación, que Jesús venga a nosotros de tal manera
que podamos decir como San Pablo, es Cristo quien vive en mí. De pies a cabeza, por dentro, por fuera, es Cristo Jesús quien vive en mí. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Obra el milagro, Señor. Reina en nosotros. Haznos nada para que tú seas todo en cada uno de nosotros hoy y por siempre. Damos gracias a Dios por Lourdes, que pide por su niña Sol María, que tendrá una cirugía muy delicada en el Paraguay. Que el Señor la bendiga en abundancia y que le dé sabiduría a los médicos y que salga perfectamente bien para gloria de Dios. Eliana Hernández de San Pablo, California, pide por su amigo Javier Ochoa, que se encuentra en estado de coma, que el Señor lo bendiga. Y si es la santa voluntad de Dios, que se recupere total y completamente. Pedimos por Ana Hernández de Nueva York, que pide por ella misma, quien está sufriendo de depresión espiritual. Que el Señor te bendiga, Anita, y que en este tiempo sepas que Jesús te tiene en sus manos santas y poderosas y que con Cristo hay victoria. Germán Delgado de Nueva York pide por su padre, que se llama Félix, que el Señor bendiga a Félix en abundancia y te bendiga a ti, Germán, y a toda la familia. Josefina Martínez de California pide por su familia y por ella, ya que últimamente ha sentido flojera para orar. Bendito sea Dios, es en mi debilidad, dice San Pablo, que encuentro mi fortaleza. Es Cristo Jesús el que nos fortalece. Así que a doblegar la oración sabiendo que el Señor te da la gracia para que puedas tener una oración más fecunda y más fuerte que nunca antes. Y Mara de New Jersey pide por ella, ya que se siente nerviosa y por el próximo nombramiento a ser ministra de Eucaristía. Te puedo dar un consejo. El consejo es que cuando des la Santa Comunión, que te des cuenta que tú simplemente eres un vaso, eres un instrumento en las manos del Señor, pero que es el mismo Señor quien por amor se entrega a ese que viene a recibirle. Así que oramos por ti, que Dios te bendiga en abundancia y muchas felicidades. Y también oramos por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de la página de Facebook, que el Señor nos bendiga en abundancia y que supla poderosamente sus muchas necesidades. Y quiero también pues leer este correo electrónico que viene de Giancarla Peñarieta y dice así: tengo 31 años, vivo en Bolivia, mi niña tiene 7 años, hace 3 semanas me operaron, me extrajeron los ovarios, la matriz, el útero, las trompas y me encontraron cáncer. Pido me pueda poner en sus oraciones y aún no se sabe pues de dónde viene el cáncer originalmente. Gracias, Padre Pedro, sé que solo nuestro Señor Jesús puede sanarme. Que el Señor te bendiga, mi hija, en abundancia y que el Señor te dé la salud que estamos pidiendo y que te puedas recuperar para gloria a Dios en todo el sentido de la palabra. Hoy celebramos la primera semana de Adviento, hermanos, y como dije al principio, la palabra Adviento significa venida, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y se enciende la primera vela. Son 4 las velas, 4 las semanas en que nos preparamos para el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un profeta que es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, su nombre es Juan Bautista. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante: por aquel tiempo, es decir, en el tiempo en que Jesús se prepara para su misión, el tiempo en que Jesús se prepara para su vida pública, para proclamar las maravillas de ese Dios que nos ha amado y nos amará para siempre. Y dice la palabra de Dios: se presentó Juan Bautista, el pariente de Jesús, ¿verdad? El hijo de Isabel y Zacarías. Juan Bautista, por linaje, debía haber sido un sacerdote del templo de Jerusalén, y sin embargo, Juan Bautista se va al desierto. Juan Bautista se va al desierto. Este hombre tiene que haber estado lleno de Dios. Este hombre lo deja todo. Juan Bautista se convierte no solamente en eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan Bautista no solamente es el profeta que anuncia al esperado de los tiempos, que es Jesucristo, es el heraldo de Jesús, el micrófono que va a anunciar la venida de ese que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Pero Juan Bautista es el primero de los misioneros de Jesucristo. Es el primero de los misioneros de Jesucristo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿A dónde va Juan Bautista? Al desierto. Para los judíos, para la cultura judía, para el pensar judío, el desierto era la guarida de Satanás.
Juan Bautista se va al desierto. Hay personas que pueden decir, pero ¿cómo es eso que Juan se va al desierto a predicarle a quién? Pues en aquellos tiempos caravanas iban y caravanas venían de personas que vendían y compraban diferentes tipos de artículos, tanto para comer como para vestir, etc. Y ahí Juan empieza a predicar, y no solamente, me imagino yo, le predicaba a esta gente, pero la prédica de Juan era tan poderosa, tan auténtica, tan autoritativa, que la gente venía de todas partes para escucharlo. Aquel hombre hablaba con autoridad, hermanos, hablaba con el poder de Dios, hablaba con convicción del corazón, hablaba Juan. Y dice la palabra de Dios que Juan predicaba de esta manera: renuncien a su mal camino, es decir, conviértanse, cambien su modo de vivir. Y ese es el tiempo justo, ese es el tiempo de Dios. Y Juan decía, porque el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca. Juan gritaba, Juan no hablaba, Juan gritaba. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenía Juan era un mensaje de urgencia. A veces pensamos, mañana voy a cambiar, mañana voy a ser diferente, mañana voy a ser un mejor católico, voy a ser un mejor cristiano. Mañana hemos dicho, lo seguiremos diciendo hasta que me quede sin aire. Mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Mañana no es prometido a nadie. Este es el día, el presente de Dios, el regalo de Dios. Este es el día de nuestra salvación, dice la palabra de Dios. Ese es el día de nuestra victoria. ¿Y quién es la victoria? Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice Juan? Arrepiéntanse, cambien sus caminos, hagan que los caminos sean rectos, el camino del Señor sea recto, dice la palabra de Dios, basado en el profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan sus senderos rectos. Rectos, ¿por qué? Porque mientras más recto es el camino que preparemos para el Señor, con más facilidad vamos a tener un encuentro personal con Cristo Jesús que nos cambie para siempre. Yo soy de campo adentro. Yo cuando era niño recuerdo que muchas veces para llegar a la casa de mis padres era muy difícil. Había que limpiar el camino para que la gente pudiera llegar. Este tiempo de Adviento es un tiempo especial para que nosotros podamos preparar el camino al Señor, limpiar el camino, botar la vida de pecado, lo que nos ha apartado de Dios, y comenzar una vida nueva. En esta primera semana del Adviento, la pregunta es: ¿y qué regalo le vas a dar al Señor Jesús? Dios nos ha dado el más precioso de los regalos, que es a Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? El tiempo de Navidad no es para regalarnos unos a otros, aunque está bien. El tiempo de Navidad no es para cantar villancicos y para ir a casas a comer y disfrutar, y aunque está bien. El tiempo de Navidad es para ofrecerle a ese que nos ha dado todo el mejor de los regalos. ¿Y sabe cuál es el mejor de los regalos? Una vida convertida, un corazón convertido. Ese corazón tuyo que le digas a Jesús: desde este momento en adelante va a ser tu corazón, Señor Jesús. Va a palpitar de amor para ti, Señor. Voy a hacer tu santa voluntad y no lo que me dice el mundo, ni la carne, ni lo que yo quiero hacer. Desde este momento en adelante me voy a convertir en tu regalo, Señor Jesús. Mi regalo va a ser mi vida, mi corazón contrito, mi deseo de hacer tu voluntad en este día y para siempre. Una voz grita en el desierto: cambien su forma de ser, enderecen sus senderos, conviértanse, porque el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesucristo. Y qué hermoso que tú y yo podamos decir desde ahora en adelante: yo soy el reino de Jesucristo, porque en mi vida yo quiero que se ejecute la perfecta voluntad de ese a quien proclamo en el día de hoy mi Rey y mi Señor, que es Jesús. Así sea, hermanos. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que nos llamen con cualquier pregunta que puedan tener sobre la Santa Biblia, sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica, o si necesitan oración. El teléfono de Estados Unidos es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
al Señor de señores Jesucristo, Padre Todopoderoso, que en este tiempo de preparación para la venida de Jesús, de verdad, nuestro corazón todo, Señor, con tu gracia, sea para Jesucristo en este día y por siempre. Así sea, bendito sea Dios, hermanos y hermanos. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ayúdeme a comprender el perdón. Me he dado cuenta que no sé perdonar y estoy confundido. Ayúdeme también a confiar en mí mismo y fortalecer mi fe. A veces estoy a punto de perder mi fe ante las pruebas difíciles de la vida. Saludos. José Manuel de Saltillo, Coahuila, México. José Manuel, a veces cuando sentimos que las situaciones adversas en la vida nos ganan, nos quitan la paciencia, nos colman de preocupaciones y nos preguntamos hasta dónde está Dios en momento de necesidad. En ese momento yo creo que es importante recurrir a la Biblia, a la palabra de Dios. Todo pasa para bien de aquellos que amamos al Señor, dice la santa palabra de Dios. Y todo tiene un propósito y una razón. Y al fin y al cabo, las pruebas son necesarias para darnos cuenta lo mucho que necesitamos de Dios, José Manuel. Tanto así que dice la palabra de Dios en Santiago, uno de los pasajes que me viene a la mente, Santiago capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Feliz el hombre. Como que desde el punto de vista del ser humano, de la sociedad, del mundo en que vivimos, como que no tiene sentido. ¿Cómo es eso? Feliz la persona que soporta la prueba. Pero sí dice la palabra de Dios. Porque después de ser probado, dice el Señor, a través de Santiago, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. ¿Por qué? No porque Dios sea masoquista, pero porque la prueba me hace reconocer lo pequeñísimo que soy yo y lo grandísimo que es Dios. Y si esa prueba me lleva a los pies de Jesús, a agarrarme de Jesús, a darme cuenta lo mucho que necesito de Jesús, entonces a través de esa prueba yo no solamente me voy a acercar a Jesús, fuente de vida y salvación eterna, pero yo sé que un día mía será la corona de la victoria, que es el cielo. Me llama mucho la atención que tú hables acerca del perdón y especialmente en este tiempo. Yo te felicito porque una de las cosas que tenemos que poner a un lado es la incapacidad que todos tenemos de perdonar. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida alguien que nos ha hecho daño. Y a veces pensamos que el daño que nos ha hecho esa persona es irreparable, irreparable. Pero ¿sabes una cosa? Que con la gracia de Dios el perdón es posible. Y no solamente es posible, pero se alcanza. El Señor Jesús le dice a Pedro: perdona no 7 veces, sino que 70 veces 7. ¿Por qué perdonar? Porque cuando yo perdono, yo saco esa espina que tengo en mi corazón, que me martiriza, que me lastima, y comienzo a experimentar paz. Cuando yo perdono, yo hago que mi corazón ya no guarde resentimiento, no se ponga duro, seco, amargo, pero que ese corazón comience a suavizarse con el bálsamo del amor de Dios. Por eso el Señor Jesús nos da ese precioso mandamiento en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, cuando nos dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Que en este tiempo, Juan Manuel, pongamos en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor, y eso implica echar fuera todo dolor y todo deseo de lastimar al otro que nos ha lastimado a nosotros. Hacer como Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Entonces experimentarás la paz y tuya será la victoria. Cuenta con nuestras oraciones en estos momentos. Correo electrónico, adelante con una pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿cómo no caer en tentación? ¿Cómo alejarla de nosotros y ser como Jesús, que, aún estando entre pecadores, nunca cayó en pecado? Carlos Andrés, Colombia. Carlos, excelente pregunta y la respuesta es muy sencilla. Difícil de ponerla en práctica, pero es muy sencilla la respuesta. Y la respuesta es simplemente no dialogar con el enemigo, no dialogar con Satanás. Hemos dicho anteriormente en este programa que Satanás es como un perro rabioso, pero ese perro rabioso está encadenado. Y la única forma que te puede hacer daño, ese perro rabioso, es si te acercas a él. Pero si te mantienes lejos de él, si no dialogas con Satanás, entonces
Satanás no tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha vencido a Satanás, ha vencido al mundo y ha vencido al pecado. En el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 3, vemos cómo Eva dialoga con Satanás, ¿verdad? Le dice, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de esos árboles del jardín. Y ahí entra Eva a dialogar con la serpiente, que al fin y al cabo es el mismo Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del árbol que está en el medio del jardín Dios nos ha prohibido. Y la serpiente le dijo entonces, no es cierto que morirán. Dios muy bien sabe que se les abrirán los ojos y serán como dioses. La mujer le gustó el árbol que atraía su vista y probó de su fruto, y no solamente ella probó, pero le dio también a Adán, y los dos pecaron. ¿Por qué? Desobedecieron a Dios. Pero sin embargo, fíjense, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Jesús también tuvo tentaciones. ¿Por qué? Porque Jesús fue uno como nosotros en todo, menos en qué cosa, menos en el pecado. Pero Jesús no dialoga con Satanás, y ahí está la diferencia. Jesús no dialoga con Satanás, y ahí está la diferencia. ¿Qué hacer, hermanos? Además de no dialogar con Satanás, la otra cosa que debemos hacer es orar. El Señor Jesús en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice, oren en todo tiempo para estar fuertes. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo recibo fortaleza. Decía San Pablo, ¿verdad? Que 3 veces le pide al Señor que le dé fortaleza para quitar el aguijón con que Satanás le ha herido. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Te basta mi gracia, te basta mi gracia. Entonces San Pablo dice, es entonces en mi debilidad que me reconoceré fuerte, porque al fin y al cabo es Jesús quien nos da la fortaleza. ¿Y cómo recibimos esa fortaleza? Muy especialmente a través de la oración, reconociendo, haciendo conciencia de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, como dice el mismo San Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, yo todo entonces lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos en estos momentos una llamada de Roberto de California. Roberto, ¿me escuchas? Sí, padre, sí lo escucho. ¿Cómo ha estado? Por la gracia de Dios, bendecido, pidiendo al Señor por todos ustedes en este tiempo tan hermoso de Adviento, que el Señor siga llenando de su santa y transformadora presencia. Adelante, Roberto. Sí, padre. Mire, en programas anteriores yo lo escuché mencionar que Dios es espíritu, ¿verdad? Sí. Entonces dijo que Dios es género, pero que no es hombre ni es mujer. Sí. Yo estaba pensando, pues si no es hombre ni es mujer, pues entonces, ¿qué es? Espíritu. Dios es espíritu. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna y se hace hombre. Es decir, Jesucristo se hace hombre para darnos a conocer, para revelarnos algo de lo que Dios es. Pero si Dios fuera un hombre o fuera una mujer, entonces Dios sería uno como nosotros, y Dios es muy diferente a nosotros. Dios se hace uno como nosotros para revelarnos quién es Él. Pero Dios es muy diferente, totalmente diferente a quienes somos nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Dios lo abarca todo, Dios está en todo, y Dios, pues, como está en todo y lo abarca todo, pues Él está por encima de todo, porque al fin y al cabo es Dios. Hay gente que pregunta, bueno, ¿y de dónde salió Dios? Dios no salió de ninguna parte, porque si Dios hubiera salido de alguna parte, ese que hizo a Dios sería Dios y no el Dios que nosotros adoramos y reconocemos como el único y verdadero Dios. Entonces, Dios es espíritu. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Nosotros tenemos 2 naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza pues material. Jesús tiene 2 naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana. En su naturaleza divina, Él es espíritu. Como nosotros somos espíritus y hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, porque tenemos un alma inmortal, como inmortal es Dios. Pero si bien es cierto que Dios, siendo espíritu, se encarna en el vientre de María y se hace materia, nosotros también somos materia, porque somos seres materiales en la misma forma que Jesús en su naturaleza humana es una persona material. Pero Dios es mucho más que materia, Dios es mucho más que un espacio, Dios es mucho más que un determinado ser. Dios lo abarca todo, lo posee todo, porque al fin y al cabo nadie más allá
del mismo Dios, a quien nosotros consideramos y reconocemos y proclamamos como por encima de todo lo demás, el ser que nos ha creado, nos ha dado la vida y el ser con quien un día vamos a compartir toda la eternidad. ¡Qué maravilla! Hermanos y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460, llamadas internacionales y las esperamos. Es el 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. De Reyes, gloria al Señor de señores, a Jesucristo, a quien queremos rendir la totalidad de nuestra vida para decirle: Señor, te hago el regalo que te puedo hacer, que es toda mi vida, Señor. Todo lo que soy, tómalo, mi Dios. Quiero hacer lo mismo que tú hiciste conmigo, rendir mi vida por amor a ti, Señor. En estos momentos, un correo electrónico de una pregunta. Adelante, por favor, hermanos. Padre Pedro, mi hijo se suicidó hace 7 años. Sufrí mucho, como si hubiera muerto yo misma, pero gracias a Dios, en cierta manera, yo estaba preparada, pues estaba asistiendo a la iglesia. Me pregunto, ¿no es esa una situación muy cómoda para no sufrir? Sé que mi hijo, aún con su pecado, ofendió a Dios, pero también que Jesús lo redimió de su culpa. ¿Debo seguir sufriendo por él o sigo en esta postura de saber que por fe mi hijo resucitará por la misericordia de Dios? Necesito de su santa bendición. María de Veracruz, México. María, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y María, ¿por qué sufrir? No hay necesidad de sufrir. Es decir, si nosotros creemos de verdad que la muerte no es el fin, si creemos que Jesucristo lo que dice es cierto, y Jesús ha dicho en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, no morirá, sino que vivirá para siempre. Yo me preocupo a veces de las personas que lloran en exceso la muerte o la partida de un ser querido. Es decir, me pregunto si realmente hay fe en los corazones de esas personas. Está bien llorar. El versículo más corto de la Santa Biblia dice: y Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Es decir, en su naturaleza humana, Jesús llora, y está bien llorar. ¿Por qué? Porque la muerte deja vacío en el corazón, y ese vacío provoca sentimientos, y está bien llorar, pero al mismo tiempo estar convencidos de que la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida eterna. San Pablo, de nuevo, como dije anteriormente, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, cuando tiene ese aguijón en el costado que se siente bien adolorido y dice que es instrumento del mismo Satanás. Y a veces el dolor, hermanos, como que nos cala y nos lastima hasta el punto de que sentimos como que ya no tenemos fuerzas para levantarnos y para seguir adelante. Y ahí es cuando, como dije anteriormente, San Pablo le pide a Dios, ¿verdad?, la fuerza para vencer esa situación dolorosa por la que está pasando. Y siente que Dios le dice: te basta mi gracia. Es decir, te basta mi poder. Y qué bueno que usted puede decir: mi poder está en Jesucristo. Y a pesar de que me duele que mi hijo no esté conmigo en estos momentos, pero yo sé dónde está mi hijo. Yo sé que Jesucristo pagó el precio por su alma, y yo creo firmemente lo que dice Jesús, que Él es la resurrección y la vida. Y por lo tanto, si creemos en Él, no moriremos, sino que nuestra será la victoria y la vida eterna. Entonces, creer lo que dice San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo, vamos a ver aquí, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, cuando habla acerca de que en capítulo 12, cuando dice: pues entonces es en mi debilidad que encuentro mi fortaleza, porque es Cristo el que me fortalece. Pues cuando me siento débil, entonces yo reconozco que soy fuerte. La felicito,
porque a pesar de su dolor, a pesar de su tristeza, usted se siente fuerte. No sienta culpa al no sentir que está sufriendo. No tiene que sufrir, porque ya Jesucristo ha asumido ese sufrimiento en su cruz en el Calvario. Que Dios me la bendiga y gracias por su ejemplo y su testimonio de vida. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero formar una familia. Ahora estoy haciendo trabajo misionero y por lo tanto viviendo con religiosas. Una de ellas me dijo que yo tenía vocación para monja. Estoy confundida, pues yo había pensado en estudiar. Ya ingresé a la universidad, aunque no descarto la posibilidad de ser religiosa por amor a Dios y a las almas. También pienso que como laica puedo hacer lo mismo. Sin embargo, no sé cuál es la voluntad de Dios. Gracias. Milena, de Colombia. Milena, felicitaciones que tienes tantas opciones que se abren delante de ti. Yo creo que yo pasé un periodo más o menos como el tuyo que estás pasando en estos momentos y lo que te recomiendo es lo que yo hice. ¿Y qué fue lo que yo hice? Pues yo entré en el seminario, yo pensaba que iba a estar una semana nada más ahí. Bueno, Dios tenía otro plan, bendito sea Dios. Yo no cambiaría, Milena, lo que Dios me ha dado por los tesoros del mundo. No, ¿por qué? Porque he encontrado la perla de gran precio. He encontrado el tesoro que quien lo tiene todo y nada le falta, que es a Jesucristo y a Él sirvo. Y por Él me desgasto, bendito sea Dios. Y qué hermoso poder decir al final del día, mi vida tiene sentido, porque la gasté por amor a Cristo Jesús, que lo ha dado todo por mí. Yo te invito para que trates un año, busques una comunidad de religiosas que te atraiga su espiritualidad, que te atraiga lo que ellas hacen, su ministerio, y que estés por un año con ellas, discerniendo la voluntad de Dios. No vas a perder nada, por el contrario, vas a ganar muchísimo. Y si dejas el convento porque sientes que no es para ti, pero esa riqueza que has recibido en ese año, nada ni nadie te la va a poder quitar. Y si decides dejar el convento, pues ya vendrán otras posibilidades que Dios pondrá delante de ti para que tú escojas entre los manjares que Dios te propone. Pero si Dios te está llamando a la vida religiosa, a la vida consagrada, a rendir tu vida al señorío de Jesucristo como una monja o una religiosa, pues ¿por qué no? Vas a experimentar amor del bueno y vas a poder al final del día decir, mi vida valió la pena vivirla. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿el diablo revela sus debilidades? He oído decir a gente piadosa que el diablo no puede contra la gente que ora de rodillas. Para mí eso es algo muy agotador y termino adolorido. Luego ni puedo caminar bien. ¿Acaso no es el diablo el padre de la mentira? ¿No será un engaño para que nos lastimemos las rodillas? ¿Por qué diría sus debilidades? ¿Quiere que lo derrotemos? Adán. Adán, yo te comprendo, estar de rodillas todo el tiempo como que no es lo mejor, no es la mejor postura. Lo importante es orar, orar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. Recen, oren para que no caigan en la tentación. Hay poder en la oración. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, yo me enfoco no en mi problema, sino que en la solución de mi problema, que al fin y al cabo es Jesucristo. Hay un dicho que creo que viene de San Agustín, no estoy seguro, pero que dice que el cielo nunca está tan cerca de la tierra como cuando las rodillas están pegadas al suelo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo estoy orando, ahí está el cielo. Y al fin y al cabo, ¿qué es el cielo? Sino que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el cielo. Él es el reino de Dios. Él es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en Jesús se ejecuta la perfecta voluntad del Rey, que para Jesucristo es Dios. Es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Trino, Dios Uno. En Jesucristo, en la persona de Jesús, en su naturaleza humana, Él es el reino de Dios. Pero qué hermoso si nosotros a través de la oración podemos decir también lo mismo. Nos hemos convertido en el reino de ese a quien proclamamos Rey y Señor de nuestra vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros oramos, Satanás no tiene poder sobre nosotros en absoluto. Dice la palabra de Dios de nuevo, oren, velen,
para que no caigan en tentación. Y lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. Y el Señor promete que si nosotros velamos y oramos con constancia, Satanás no tendrá poder en absoluto, ni sobre ti, ni sobre mí tampoco. Porque en Cristo ya nuestra es la victoria. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi papá me llevó de niño a bautizar en la Iglesia Católica. Ahora asisto a una congregación evangélica y ahí me piden bautizarme nuevamente para poder tomar de la Santa Cena. Quisiera saber si este bautizo es válido ante Dios y si debo hacerlo. Kevin, 13 años. Felicidades, Kevin, por querer hacer la voluntad de Dios. Te felicito, primero que todo, porque estás preguntándole a un sacerdote católico qué pienso yo sobre el bautismo. Y lo que yo te puedo decir es lo que dice la palabra de Dios. En la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 5. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos un momentito aquí a la palabra de Dios. A ver si la podemos encontrar rapidito. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 5. Un solo Señor, es decir, un solo Dios, una sola fe. No hay diferentes tipos de fe, porque solamente una es la verdadera, porque Dios es uno solo. Un solo bautismo, Kevin, uno solo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Como estamos hablando anteriormente, ¿verdad?, de que Dios es Espíritu. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Pero Dios es mucho más que un pedazo de carne. Dios es mucho más que un espacio determinado por un ser en un lugar del mundo. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todas partes. Ya tú estás bautizado. Y si te bautizaras de nuevo sería antibíblico, estuviera en contra de lo que la palabra de Dios nos dice en la Santa Biblia. Entonces, si no puedes recibir de la cena del Señor, acuérdate que esa cena del Señor que te ofrecen en esa comunidad no católica es un símbolo, es un símbolo. Y si no, pregúntale al ministro si realmente ellos creen que Jesús está verdaderamente presente en ese pan y en ese vino. Te van a decir que no. Pero ¿sabes una cosa? En la Iglesia Católica sí creemos que ese pan consagrado que recibimos en la Santa Comunión y que ese vino consagrado que recibimos en la Santa Comunión ya no es vino y ya no es pan, sino que es el mismo cuerpo y la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo dice, y lo dice en el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, capítulo 22. Dice, coman y beban, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y el Señor Jesús afirma en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y dice el Señor más aún, el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, vivirá para siempre. Los hermanos evangélicos y la mayor parte de los hermanos protestantes no creen en la real presencia de Jesús, en ese pan consagrado y en ese vino consagrado. Pero nosotros sí creemos en la palabra de Dios, sí creemos que lo que Jesús ha prometido, Jesús lo cumple. Y Jesús dice que a no ser que comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre, no tenemos vida. Pero el que come de su cuerpo y bebe de su sangre, creyendo que Él está presente en esa Santa Eucaristía, tendrá vida y salvación eterna. Yo te invito, Kevin, a que regreses a la Iglesia Católica, donde fuiste bautizado, donde conociste a Jesús y donde el Señor se te quiere dar por amor en cada Santa Comunión. Ojalá que así sea. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Que el Señor nos ayude para que tomemos con urgencia el llamado de Juan Bautista a entregar nuestra vida completamente al señorío de Cristo Jesús, aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida y a convertirnos en el reino del mismo que proclamamos Rey, que es al Señor Jesús. Tenemos en estos momentos precisamente a una extensión de Jesús de Nazaret, a Jesús de Michigan. Jesús, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, mijo. El Señor te bendice. Adelante, por favor. Gracias, igualmente. Mi pregunta es acerca de... mi esposa es evangélica, yo Sí. soy católico de nacimiento. Yo quisiera saber qué puedo hacer en el matrimonio, porque a veces yo hablo con mi esposa de las cosas de la Iglesia Católica. Ella habla conmigo de las cosas de la iglesia de ella. Y entramos siempre en peleas y pues yo quisiera saber qué puedo hacer y qué consejo usted me da para poder llevar la fiesta en paz, como se dice. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Llevo 4 años de casado. ¿Y tienen hijos? No. ¿La amas? Sí la amo, pero eso me hace, esas cosas que pasan entre nosotros me hacen alejarme un poquito de ella, pero después regreso con ella. No sé si me puedo explicar. Te comprendo perfectamente. ¿Están casados por la iglesia? No, estamos casados por lo civil porque los dos decidimos casarnos por lo civil para no Comprendo, no Jesús. chocar con la religión, Pero quiere con decir, lo que profesamos. quiere decir entonces que el Señor no ha sido invitado a la relación de ustedes. Ustedes están casados ante la ley del mundo, pero no ante la ley de Dios, es decir, no ante los ojos de Dios, y por lo tanto el Señor no ha sido invitado a la relación matrimonial de ustedes. Yo te aconsejo una de dos cosas. Tú eres la cabeza de tu hogar, Jesús, y la palabra de Dios lo dice, y tu esposa, si conoce la Biblia, sabe que en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 22, habla precisamente de que el marido es cabeza de su esposa. Entonces ella pues tiene que abrirse a la voluntad de Dios a través de tu persona, no para imponer tu voluntad, no para lastimarla o para ofenderla, pero sí para guiar el matrimonio juntos en el mismo camino. Si son dos personas con dos ideas totalmente diferentes, son como dos cabezas en un mismo cuerpo, y eso se convierte en un monstruo. Entonces mi recomendación para ti es tomar al toro por los cuernos y decirle, o caminamos juntos o no podemos caminar. En este caso tú no estás casado por la iglesia, tú no tienes un compromiso delante de Dios con esta persona, y entonces si esta persona realmente no quiere escucharte y no quiere comprender y no quiere buscar la armonía y la unión entre ustedes dos, pues es mejor solo que mal acompañado, como dice el refrán. Yo te invito para que hagas todo lo posible para buscar la unidad en tu relación con tu esposa por lo civil, y que ella pues al menos esté abierta a escuchar de un sacerdote el por qué es importante que ustedes dos caminen en el mismo camino. Yo sí te aconsejo a ti que tú no dejes la Iglesia Católica, porque creemos firmemente, no por necedad, pero creemos firmemente que es la única iglesia que Jesús funda. Jesús no funda ninguna iglesia evangélica, con el perdón de los hermanos evangélicos. Jesús no funda ninguna iglesia protestante, con el perdón de los hermanos protestantes. Es decir, Jesús funda una iglesia. Sobre esta piedra, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, edificaré, estableceré mi iglesia. La establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Una sola iglesia. Y promete, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, no es lo mismo irse a una iglesia y irse a otra iglesia, porque donde al fin y al cabo está la voluntad de Dios. Jesús funda nuestra iglesia para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. De que la iglesia tiene defectos, definitivamente. Todos tenemos defectos porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero la iglesia es santa porque el Señor le promete Espíritu Santo a la iglesia y se lo confiere el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Entonces yo te invito para que ayudes a tu esposa a acercarse a la verdad, que abra su corazón, su entendimiento, para que puedan juntos discernir cómo caminar juntos un camino que realmente sea para gloria y honra al Señor. Pero si ella no quiere entender, hermano, entonces
pues tienes que tomar la decisión de dejar esa relación porque se van a hacer mucho daño y si ustedes llegan a tener hijos, pues va a ser peor todavía, porque al fin y al cabo los hijos son los que van a sufrir las consecuencias de sus divisiones y de la falta de comprensión que hay en la relación entre ustedes dos. Cuenta con nuestras oraciones, Jesús, que Dios te bendiga en abundancia y ojalá que la situación entre ustedes dos se arregle para gloria de Dios y para beneficio de ustedes, hermanos. Tenemos muchísimas llamadas, entre ellas tenemos esta es un correo electrónico que dice así: necesito saber si alguien cuando va a misa no comulga y cuando asiste nuevamente sí comulga sin antes confesarse. ¿Qué sucede? ¿Estará cometiendo pecado? Pues si la persona va un mismo día a 2 misas y en una día no comulga, pues está haciendo bien, es decir, debemos de comulgar solamente una vez al día, a no ser que le pida dispensa al sacerdote celebrante de la Santa Eucaristía de ese momento para poder recibir la comunión 2 veces. Y la razón por la cual la Iglesia pide que se reciba la Santa Comunión solamente una vez es para no caer en la rutina de estar comulgando más de una vez. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad que sí? Ahora, si la persona está en pecado mortal, no debe comulgar ni una vez ni otra vez. Tiene que confesarse antes de recibir la Santa Comunión. Entonces ya depende de la conciencia de la persona. Este otro viene de Orlando Rojas y dice, tengo un niño de edad de 11 años, es muy inteligente, pero su conducta es mala y necesito de su ayuda. Él siempre asiste a la misa, pero ha dejado de ir a la catequesis. Primero que todo, Orlando ora, pide al Señor sabiduría, porque ya de los 11 años en adelante, ya la criatura comienza a verse a sí mismo como un poco independiente y como que no tiene que hacerle caso a papá y mamá, así piensan muchos. Así pensaba yo también cuando era esa edad, ¿no? Pero lo otro que tienes que hacer, de nuevo, tomar el toro por los cuernos y decirle, mijito, aquí se va a hacer lo que papá dice y lo que mamá dice, ¿sí? Y le dices, le explicas, lo que estamos haciendo es para tu mejor bien, porque queremos que seas una persona feliz, una persona de Dios. Ya en el tiempo que tú has cumplido 11 años, nosotros hemos cumplido muchísimos más, hemos ido, hemos regresado. Y si alguien tiene el mejor interés en mente para ti y para tu futuro, somos nosotros tus padres. Y decirle, mira, tú tienes la opción de hacer las cosas bien hechas o mal hechas, pero si haces las cosas mal hechas, vas a tener un castigo, y ese castigo te lo vas a dar tú mismo. Es decir, si tú haces tal cosa, la consecuencia va a ser tal otra cosa. Si haces tal cosa, va a ser la consecuencia de tal otra cosa. Pero si haces las cosas bien hechas, este va a ser tu premio. Este va a ser tu recompensa. Entonces, dejarle saber eso, que depende de él, si él quiere hacer las cosas bien hechas o mal hechas, que va a tener o un castigo o un premio. Y ese castigo, ese premio, él se lo va a ganar él mismo. Ustedes no se lo van a dar, él se lo va a ganar él mismo. Y creo que esa forma le va a ayudar a él a comprender que mejor que haga las cosas bien hechas, porque al fin y al cabo, cuando hace las cosas mal hechas, pues va a tener un final como que no muy bueno. Roberto Jaques de Long Island quisiera saber sobre el miedo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre el miedo? Pues el miedo es ausencia de fe. Cuando nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Usualmente es falta de fe, a no ser que sea miedo ante un peligro eminente. Es decir, si yo estoy en un precipicio y siento miedo de que si me acerco mucho me voy a caer, pues entonces es parte del mecanismo de defensa del ser humano para proteger nuestra propia vida. Pero si es miedo, incertidumbres, etcétera, por prácticamente cualquier cosa, entonces tenemos que pensar que es falta de fe. Y es importante que para tener más fe, como dice la palabra de Dios, que doblemos rodillas, que velemos y que oremos constantemente. ¿Para qué? Para que hagamos conciencia de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como dice San Pablo, pues ¿quién podrá estar en contra? Todo lo podemos en el que nos fortalece. Próximamente estaré en el Bronx, con el favor de Dios, con Neil Vélez y los misioneros de Jesús. Esto va a ser el día 7 y 8 de mes
de diciembre, este mes, ya este fin de semana. Así que espero verlos allá. Para más información, por favor, contáctense con los Misioneros de Jesús, encabezados por el hermano Neil Vélez. Y el día 4 y 5 de enero tenemos un retiro para servidores en Dallas, Texas, en el Centro de Formación de la Diócesis de Dallas. Y para más información, hermanos, si quiero dar el teléfono 2 veces, llamen al 214-527-4839. Repito, 214-527-4839. Terminamos un evento muy hermoso en el Plano Center y queremos darle gracias al Señor por todos los voluntarios que formaron parte de ese cuerpo poderoso que hizo posible el evento con la ayuda de Dios. Y queremos ofrecerle este evento, es decir, este retiro de renovación espiritual a todos los voluntarios, así que no dejen de llamar para más información. Y para más información también pues pueden ir a la página web de Mensaje, mensaje1.com, y también a la página de Facebook de este servidor, yendo a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Finalmente, tenemos, por la gracia de Dios, una tienda online de regalos, la tienda online de regalos de Mensaje. Tenemos muchísimos artículos y libros también de gran interés. Vayan, por favor, a regalosdemensaje.com, regalosdemensaje.com. Ahí van a encontrar muchísimas cosas de interés para todos ustedes, y especialmente este tiempo en que nos acercamos a la Navidad. Qué hermoso poder regalar cosas que realmente tengan un valor no solamente físico, pero más aún un valor espiritual. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que sigan orando por este canal y por Radio Católica Mundial, para que sigamos llevando al mundo la palabra de Dios. Y acuérdense, por favor, de sus donativos para seguir haciendo la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día y por siempre. Que tengan muy pronto ya una feliz Navidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.